Mamá, no cuentes conmigo para cuidarte en la vejez. Tengo mi propia vida y familia. Respiré hondo. No respondí. Tomé el teléfono y marqué a mi abogado. Víctor, reescribe mi testamento. Todo. A la mañana siguiente, Sebastián invadió mi casa. Entró sin tocar, con el rostro rojo de furia, gritando que como me atrevía a desheredarlo, que esa casa era suya por derecho, que él había contado con ese dinero toda su vida. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, tranquila, con una taza de café en las manos. Lo miré fijamente y no dije una sola palabra. Eso lo enfureció más. Empezó a revolver cajones, a exigir papeles, a amenazarme con internarme por senil. Llamé a la policía. Cuando llegaron, Sebastián seguía gritando. Yo solo mostré mi teléfono con el mensaje que él me había enviado la noche anterior. Los oficiales lo sacaron de mi propiedad. Ahí fue cuando supe que esto apenas comenzaba, y que mi hijo no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que regresar un poco. No mucho. Solo lo suficiente para que comprendan quién soy yo y que construí con estas manos que ahora tienen 64 años y algunas arrugas, pero que siguen siendo firmes. Me llamo Georgina. Soy viuda hace 8 años. Fui dueña de una empresa textil durante 40 años. No era un imperio, pero era mía. La levanté desde cero junto a mi esposo, cosiendo manteles en la mesa de nuestra cocina cuando Sebastián era apenas un bebé. Trabajamos 18 horas al día durante una década. Cuando finalmente pudimos contratar empleados, cuando abrimos la primera tienda física, cuando conseguimos contratos con hoteles y restaurantes importantes, sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Mi esposo murió de un infarto fulminante. Fue tan rápido que no hubo tiempo ni para despedirse. Una mañana estaba desayunando conmigo, riendo por algo que vio en el periódico, y 3 horas después ya no estaba. Sebastián tenía 31 años. Vino al funeral con Lilia, su esposa, y estuvieron a mi lado durante los días más oscuros de mi vida. Pensé que siempre estaríamos unidos, que la familia era lo único que importaba, que el amor entre madre e hijo era inquebrantable. Qué ingenua fui. Después de la muerte de mi marido, me volqué en Sebastián. Era todo lo que me quedaba. Vendí la empresa textil un año después porque no tenía fuerzas para seguir sola. La vendí bien. Muy bien. $400,000. Invertí parte, ahorré parte, y usé parte para ayudar a mi hijo en todo lo que necesitara. Cuando Sebastián quiso hacer un MBA en el extranjero, yo pagué los $35,000 que costaba. Cuando él y Lilia querían comprar su apartamento pero no tenían el enganche, yo puse $50,000. Cuando Lilia decidió abrir su propia boutique de ropa, yo invertí otros $40,000 para ayudarla a arrancar. Nunca pedí que me devolvieran nada. Era mi hijo. Era mi familia. El dinero se recupera, pensaba yo, pero la familia es para siempre. Durante años, todo parecía perfecto. Sebastián venía a visitarme cada domingo. Lilia me llamaba para pedirme consejos sobre telas y proveedores. Pasábamos las Navidades juntos. Yo me sentía afortunada. Sentía que había criado a un buen hombre, a alguien que valoraba a su madre, que nunca me abandonaría. Pero hubo señales. Pequeñas. Tan pequeñas que al principio las ignoré. Sebastián empezó a cancelar las visitas dominicales. Mamá, tengo mucho trabajo. Mamá, Lilia no se siente bien. Mamá, tenemos un compromiso. Al principio era una vez al mes. Luego 2. Luego 3. De pronto, pasaban semanas sin que viniera. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más cortas. Sí, mamá. Después hablamos, mamá. Estoy ocupado, mamá. Lilia dejó de pedirme consejos. De hecho, dejó de llamarme por completo. Cuando yo la contactaba para preguntarle cómo iba la boutique, me decía que todo estaba perfecto, que las ventas iban muy bien, que pronto me invitaría a conocer la nueva colección. Esa invitación nunca llegó. Empecé a notar incoherencias. Sebastián me dijo que tenía una reunión importante un martes por la tarde, pero mi amiga Margarita lo vio ese mismo día en un café, riendo y tomando cervezas con amigos.
Lilia me contó que estaban de viaje en la playa por el fin de semana, pero olvidó que me había etiquetado en una publicación de redes sociales donde aparecía en la ciudad, en una fiesta. Mentiras pequeñas. Mentiras tontas. El tipo de mentiras que te dicen cuando ya no te respetan lo suficiente como para esforzarse en engañarte bien. Aún así, yo seguía justificándolos. Son jóvenes. Están ocupados. Tienen su propia vida. No puedo ser la madre posesiva que exige atención constante. Así que guardé silencio. Observé. Esperé. Hasta que llegó ese mensaje. Era un viernes por la noche. Yo estaba en casa, preparando la cena, cuando mi teléfono vibró. Pensé que sería Margarita confirmando nuestro almuerzo del sábado. Pero no. Era Sebastián. Mamá, necesito que hablemos con seriedad. Ya tienes 64 años y es momento de que pienses en tu futuro. Lilia y yo hemos estado investigando residencias para adultos mayores. Hay algunas muy buenas, con atención las 24 horas. No cuentes conmigo para cuidarte en la vejez. Tengo mi propia vida y familia. Busca una residencia o contrata enfermeras. Es lo mejor para todos. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Cada palabra era un golpe. No me estaba pidiendo opinión. No me estaba consultando. Me estaba informando. Me estaba descartando. Como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. 64 años. Él hablaba como si yo estuviera al borde de la muerte, como si fuera una carga insoportable. Yo, que seguía caminando 5 kilómetros diarios. Yo, que manejaba mi propio coche. Yo, que administraba mis inversiones sin ayuda de nadie. Yo, que cocinaba, limpiaba y vivía de manera completamente independiente. Pero no era mi edad lo que me dolió. Era el desprecio. Era el mensaje implícito detrás de cada palabra. Ya no me necesitas, así que yo ya no te necesito. Me senté en la mesa de la cocina. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De algo mucho más frío. De claridad absoluta. En ese momento entendí todo. Las visitas canceladas. Las mentiras. La distancia. No era casualidad. No era que estuvieran ocupados. Era que ya me habían descartado. Ya habían decidido que yo era un estorbo en sus vidas. Y ahora solo estaban esperando el momento adecuado para deshacerse de mí de manera conveniente para ellos. No les respondí esa noche. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé ahí sentada, en silencio, durante horas. Pensé en todos los sacrificios que hice. En las noches sin dormir cosiendo para pagar sus estudios. En el coche que vendí para darle su apartamento. En los $40,000 que le di a Lilia sin pedirle ni un papel firmado. Y entonces pensé en algo más importante. Pensé en mí. En quién era yo antes de convertirme en la madre que daba todo sin esperar nada. En la mujer que construyó un negocio de la nada. En la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo y siguió adelante. En la mujer fuerte que en algún momento, sin darme cuenta, había dejado que su hijo la tratara como si no valiera nada. Esa noche tomé una decisión. No iba a rogarle amor a nadie. No iba a suplicar atención. No iba a convertirme en la madre patética que llora por migajas de cariño. Si mi hijo había decidido que yo ya no importaba en su vida, entonces él tampoco iba a importar en la mía. Y más importante aún, no iba a heredar ni un centavo de lo que construí con mi esfuerzo. A la mañana siguiente llamé a Víctor a las 8 de la mañana. No esperé hasta las 9 como habíamos acordado. Necesitaba actuar rápido, antes de que la rabia se convirtiera en debilidad, antes de que la parte de mí que todavía quería creer en mi hijo me hiciera dudar. Georgina, buenos días. Llegas temprano. Víctor, necesito que vengas ahora. Y trae todo lo necesario para hacer cambios legales importantes. Testamento, poderes, todo. Hubo una pausa. Víctor me conocía desde hacía 20 años. Sabía que yo no era una mujer impulsiva. Voy para allá. Dame 40 minutos. Llegó en 35. Cuando abrí la puerta, vi en sus ojos que estaba preocupado. Entró con su maletín de cuero gastado, el mismo que traía desde que lo conocí, y se sentó en la sala sin quitarme la vista de encima. ¿Qué pasó, Georgina? Le mostré el mensaje de Sebastián.
Vi cómo sus cejas se levantaban mientras leía. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro largo y negó con la cabeza. Entiendo. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero sacarlo completamente de mi testamento. Que no herede nada. Ni esta casa, ni mis ahorros, ni mis inversiones. Nada. Y quiero asegurarme de que legalmente no pueda reclamar después diciendo que estaba senil o que alguien me manipuló. Víctor asintió despacio. Podemos hacer eso. Pero Georgina, esto es irreversible. Una vez que firmemos, si cambias de opinión más adelante. No voy a cambiar de opinión. ¿Estás segura? Es tu único hijo. Precisamente por eso sé que no voy a cambiar de opinión. Un hijo que te dice que no cuentes con él para nada, que te trata como un estorbo, no es un hijo. Es un extraño que comparte tu sangre. Y yo no le dejo mi patrimonio a extraños. Víctor sacó documentos de su maletín. Pasamos 3 horas revisando cada detalle. Cambié el testamento completamente. Mi casa iría a una fundación de ayuda a mujeres viudas. Mis inversiones se dividirían entre 3 organizaciones de caridad que yo misma elegiría. Dejé una pequeña cantidad para Margarita, mi amiga de toda la vida, y otra para Joaquín, mi contador, que siempre había sido honesto conmigo. ¿Y Sebastián?, preguntó Víctor mientras escribía. Sebastián recibe exactamente lo que me pidió. Nada. 0. Ni $1. Quiero que quede por escrito que le excluyo deliberadamente, en pleno uso de mis facultades mentales, y que la razón es su abandono voluntario y su falta de respeto hacia mí. Víctor levantó la vista. Eso es muy duro, Georgina. No tan duro como decirle a tu madre de 64 años que busque una residencia porque no cuentas con ella. No pudo rebatir eso. Terminamos los documentos. Los firmé con mano firme. Víctor trajo 2 testigos de su oficina que certificaron que yo estaba completamente cuerda y consciente de lo que hacía. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa, mirando las copias de los documentos sobre mi mesa. Sentí algo extraño. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era alivio. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Durante años había cargado con la responsabilidad de ser la madre perfecta, de darlo todo, de sacrificarlo todo. Y ahora, por primera vez en décadas, había hecho algo solo para mí. Algo que me protegía a mí. El teléfono sonó esa tarde. Era Sebastián. No contesté. Volvió a llamar. Ignoré la llamada. Me escribió. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? La hipocresía me dio náuseas. Ayer me decía que no contara con él, y hoy fingía preocupación. Le respondí con un mensaje corto. Estoy bien. Ocupada. Hablamos después. No hubo después esa noche. Ni al día siguiente. Dejé que pasaran 3 días sin contestarle. Quería ver cuánto tardaba en desesperarse. Quería ver si realmente le importaba mi bienestar o si solo estaba checando que siguiera viva para no perder su herencia. El 4.º día llegó la respuesta. Pero no de la forma que esperaba. Eran las 7 de la mañana cuando escuché golpes violentos en mi puerta. Abrí y ahí estaba Sebastián, con el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia. Entró empujándome a un lado sin siquiera saludar. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué mierda hiciste? Me quedé helada. Nunca, en 39 años, lo había escuchado hablarme así. Sebastián, baja la voz. ¿De qué hablas? No te hagas la tonta. Joaquín me lo contó. Cambiaste el testamento. Me desheredaste. Ahí estaba. La verdadera razón de su preocupación. No era porque no le contestara. Era porque se había enterado del testamento. Sentí una calma absoluta invadirme. Era la calma de quien tiene razón y lo sabe. Así es. Cambié mi testamento. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo. Esa casa es mía. Ese dinero es mío. No, Sebastián. Esta casa es mía. Ese dinero es mío. Yo lo gané. Yo lo administré. Y yo decido qué hacer con él. Estás loca. Te volviste loca. Comenzó a caminar de un lado a otro, respirando agitadamente. Tiene que ser eso. Está senil.
Alguien te está manipulando. Ese maldito de Víctor te metió ideas en la cabeza. Nadie me manipuló. Tomé esta decisión completamente sola. Por un mensaje. Por un puto mensaje me desheredas. Estabas exagerando las cosas. Yo solo quería que pensaras en tu futuro. No, Sebastián. Tú querías que pensara en tu futuro. En tu herencia. En tu comodidad. Porque si realmente te importara mi futuro, habrías venido a hablar conmigo en persona. Habrías preguntado cómo me sentía. Habrías ofrecido apoyo. Pero no lo hiciste. Me enviaste un mensaje frío diciéndome que no contara contigo y que buscara una residencia. Así que eso es exactamente lo que hice. Dejé de contar contigo. Se acercó a mí con los puños apretados. Por un momento pensé que iba a golpearme. Pero se contuvo. En cambio, señaló hacia la cocina. ¿Dónde están los papeles? Quiero ver esos documentos. No están aquí. Están en la oficina de Víctor, donde deben estar. Exijo verlos. Tengo derecho. No, no lo tienes. No tienes ningún derecho sobre mis decisiones. Y si no sales de mi casa ahora mismo, voy a llamar a la policía. Se rió. Una risa amarga, llena de desprecio. ¿La policía? ¿Contra tu propio hijo? ¿Ves? Estás completamente ida. Necesitas ayuda psiquiátrica. Sal de mi casa, Sebastián. No me voy hasta que me digas qué tengo que hacer para que cambies ese testamento. ¿Quieres que vaya a visitarte más seguido? ¿Es eso? ¿Quieres atención? Bien. Vendré cada domingo. ¿Quieres que Lilia te llame? Te llamará. Pero vas a cambiar ese testamento. Ahí estaba. La verdad desnuda. No le importaba yo. Le importaba el dinero. Estaba dispuesto a fingir amor, a fingir que le importaba, con tal de recuperar su herencia. Y lo peor es que probablemente pensaba que yo era tan tonta que iba a caer en ese juego. Tomé mi teléfono y marqué el 911. Cuando escuchó los tonos, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿En serio vas a hacer esto? 911. ¿Cuál es su emergencia? Escuché la voz del operador. Sí, necesito ayuda. Hay un hombre en mi casa que entró sin permiso y se niega a salir. Me siento amenazada. ¿Estás loca? Gritó Sebastián. Soy tu hijo. ¿Cuál es su dirección, señora? Preguntó el operador. Le di mi dirección. Sebastián me miraba como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Como si yo fuera el monstruo. Como si él no hubiera entrado a mi casa gritando, exigiendo, amenazando. Ya vienen en camino, señora. Manténgase en la línea. Sebastián dio un paso atrás. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar ese testamento. Voy a demostrar que no estás en tus cabales. Voy a conseguir que un juez declare que necesitas un tutor. Y ese tutor voy a ser yo. Esas palabras me helaron la sangre. No porque me asustaran, sino porque confirmaban algo que había empezado a sospechar. Sebastián no solo quería mi herencia. Quería control sobre mí. Quería declararme incapaz para manejar mi propio dinero, mi propia vida. Quería convertirme en una prisionera legal. Pero no sabía con quién se estaba metiendo. Todavía no. La policía llegó en menos de 10 minutos. 2 oficiales tocaron la puerta y yo abrí con calma. Sebastián seguía adentro, ahora sentado en el sillón con los brazos cruzados, como si él fuera el dueño de la casa y yo la intrusa. Buenos días, señora. Recibimos un reporte de una persona no deseada en la propiedad. Sí, oficiales. Mi hijo entró sin mi permiso esta mañana, gritando y amenazándome. Le pedí que se fuera y se negó. Sebastián se levantó de un salto. Es mi madre. No es una persona no deseada. Vine porque estoy preocupado por ella. Está actuando de manera irracional. Uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años con expresión seria, se volvió hacia él. Señor, esta es su casa. No, pero es mi madre. Tengo derecho a visitarla. Ella le dio permiso para entrar. Sebastián titubeó. No necesito permiso. Es mi madre. Señor,
Si la dueña de la propiedad le pide que se retire, usted debe hacerlo, sin importar su relación familiar. La señora le pidió que se fuera. Antes de que Sebastián pudiera responder, saqué mi teléfono. Oficiales, ¿puedo mostrarles algo? Les enseñé el mensaje que Sebastián me había enviado días atrás. El que decía que no contara con él, que buscara una residencia, que él tenía su propia vida. El oficial lo leyó completo. Su expresión cambió. Miró a Sebastián con algo que parecía desprecio apenas disimulado. Entiendo la situación, señora. Señor, necesito que abandone la propiedad ahora mismo. Esto es ridículo. Ella necesita ayuda. No está bien de la cabeza. Cambió su testamento por un mensaje. ¿Les parece normal? El otro oficial, más joven, intervino. Señor, lo que la señora haga con su testamento es su decisión personal. No es asunto nuestro ni suyo. Ahora, puede salir por las buenas o lo escoltamos. Usted decide. Sebastián me lanzó una mirada llena de odio puro. Un odio que nunca había visto en sus ojos. En ese momento dejó de ser mi hijo. Se convirtió en un extraño peligroso. Esto no termina aquí, mamá. Te lo juro que no termina aquí. Salió dando un portazo. Los oficiales se quedaron unos minutos más, tomando nota de todo. Me preguntaron si quería poner una denuncia formal. Lo pensé. Parte de mí todavía no quería llegar tan lejos. Pero la parte racional, la parte que había construido un negocio y sobrevivido 40 años en un mundo difícil, sabía que necesitaba protegerme. No por ahora, oficiales. Pero quiero que quede registro de este incidente. Por si acaso. Muy bien, señora. Aquí está el número de reporte. Si vuelve a molestarla, llámenos inmediatamente. Y si fuera usted, consideraría una orden de restricción si esto continúa. Cuando se fueron, me senté en el mismo sillón donde Sebastián había estado minutos antes. Todavía podía sentir el calor de su cuerpo en el cojín. Todavía podía escuchar sus gritos en mi cabeza. Pero sobre todo, podía escuchar esa amenaza final. Esto no termina aquí. Tenía razón. No terminaba ahí. Apenas comenzaba. Y yo necesitaba estar preparada. Llamé a Margarita. Ella había sido mi mejor amiga durante 30 años. Nos conocimos en una feria de textiles cuando ambas estábamos empezando nuestros negocios. Ella había vendido su empresa de muebles 5 años atrás y ahora vivía cómodamente de sus inversiones. Era una mujer práctica, directa, y no se dejaba engañar por nadie. Georgina, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Margarita, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa? Algo en mi voz debió alertarla porque no hizo más preguntas. Voy para allá. Llegó en media hora con una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Siempre pensando en los detalles. Nos sentamos en la cocina y le conté todo. El mensaje de Sebastián. El cambio de testamento. La invasión de esta mañana. La amenaza. Margarita me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, negó con la cabeza lentamente. Georgina, ese muchacho está perdido. Completamente perdido. Y lo peor es que Lilia está detrás de todo esto, estoy segura. ¿Por qué dices eso? Porque conozco a Lilia. La he visto en acción. Esa mujer es ambiciosa. Cuando abrió su boutique con tu dinero, yo la vi gastando como si fuera millonaria. Ropa cara, bolsas de diseñador, viajes. Y Sebastián cambió desde que se casó con ella. Antes era un buen chico, ¿te acuerdas? Un poco mimado quizás, pero buen chico. Ahora es un hombre amargado obsesionado con el dinero. Tenía razón. Sebastián había cambiado después de casarse. Al principio pensé que era normal, que estaba madurando, haciéndose más serio. Pero no era madurez. Era avaricia. Margarita, Sebastián dijo que iba a impugnar el testamento. Que iba a declararme incapaz. Que iba a conseguir ser mi tutor. Los ojos de Margarita se agrandaron. ¿Tutor? Georgina, eso es grave. Si consigue eso, tendría control total sobre tu dinero, sobre tus propiedades, sobre tu vida. Podrían internarte en contra de tu voluntad. Podrían venderte la casa.
Podrían hacer lo que quisieran. Lo sé. Por eso necesito actuar rápido. Necesito protegerme antes de que él haga su movimiento. ¿Qué tienes en mente? Primero, voy a llamar a Joaquín. Necesito saber exactamente cuál es mi situación financiera. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde está? ¿Cómo está protegido? Segundo, voy a conseguir evaluaciones médicas que demuestren que estoy completamente cuerda. Tercero, voy a investigar qué está pasando realmente con Sebastián y Lilia, porque estoy segura de que hay algo más detrás de todo esto. Margarita asintió. Yo te ayudo. De hecho, conozco a alguien que puede ayudarnos a investigar. Se llama Rodrigo. Es detective privado. Trabajó en un caso de mi prima hace 2 años. Es discreto y muy bueno en lo suyo. ¿Un detective privado? No es demasiado. Georgina, tu hijo te amenazó. Quiere declararte incapaz. Quiere quitarte todo lo que trabajaste durante 40 años. No, no es demasiado. Es necesario. Tenía razón. Llamé a Joaquín esa misma tarde. Él había sido mi contador durante 15 años, desde que mi esposo murió y yo necesité a alguien que me ayudara a manejar las finanzas sola. Era un hombre honesto, meticuloso, y nunca me había dado un solo motivo para desconfiar. Georgina, ¿qué puedo hacer por ti? Joaquín, necesito una auditoría completa de mi situación financiera. Necesito saber exactamente cuánto tengo, dónde está cada centavo, y quiero asegurarme de que todo esté protegido legalmente. Hubo una pausa. Tiene que ver con Sebastián. Sí, él te llamó. Me llamó hace 3 días. Furioso. Quería saber cuánto dinero tienes. Le dije que esa información era confidencial y que solo podía discutirla contigo. Me amenazó con demandarse por ocultamiento de información. Le colgué. Sentí un nudo en el estómago. ¿Te amenazó? Sí, pero no te preocupes. Él no tiene ningún derecho legal sobre tu información financiera. Tú eres mi cliente, no él. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto le prestaste a Lilia para su boutique? $40,000. ¿Por qué? ¿Firmó algún documento? ¿Un pagaré? ¿Un contrato de préstamo? No, era mi nuera. Confiaba en ella. Joaquín suspiró. Georgina, tengo que decirte algo y no te va a gustar. Hace 6 meses, Sebastián vino a mi oficina. Me pidió que le ayudara a conseguir un préstamo de $80,000. Cuando le pregunté para qué, me dijo que para expandir el negocio de Lilia. Le pregunté por qué no usaban los $40,000 que tú les habías dado. Se puso nervioso y me dijo que ese dinero ya estaba invertido y que necesitaban capital adicional. ¿Y le diste el préstamo? No, porque cuando revisé su situación financiera, descubrí que ya tenían deudas por más de $120,000. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, incluso un préstamo de día de pago. Le dije que no podía ayudarlo porque era un riesgo demasiado alto. Se molestó y se fue. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $120,000 en deudas. Los $40,000 que yo le di a Lilia, desaparecidos. Sebastián buscando más dinero desesperadamente. Joaquín, ¿dónde crees que está ese dinero que yo le di a Lilia? No lo sé con certeza, Georgina. Pero si tuviera que adivinar, diría que lo usaron para tapar deudas. O peor, que Lilia lo gastó en su estilo de vida. Porque su boutique está quebrada. Llamé a un contacto en el sector hace unos días, después de que Sebastián me llamó. La boutique cerró hace 4 meses. ¿Cerró? ¿Y por qué no me dijeron nada? Porque probablemente no querían que supieras que el negocio fracasó, que tu dinero se perdió. Y ahora están desesperados. Por eso Sebastián te envió ese mensaje. Por eso quiere desheredarte. Perdón, quise decir, por eso quiere controlarte. Necesitan tu dinero para salvarse de la ruina financiera. Todo empezaba a tener sentido. Las visitas canceladas. Las mentiras. El mensaje cruel. La amenaza de declararme incapaz. No era solo desprecio. No era solo falta de amor. Era desesperación financiera. Era avaricia pura. Mi hijo y mi nuera estaban arruinados,
y me veían como su salvación, como una alcancía que podían romper cuando quisieran. Pero no sabían que esa alcancía tenía dientes. El informe de Joaquín me dejó aturdida durante horas. Me senté en la sala mirando por la ventana, viendo cómo el sol se ponía lentamente mientras procesaba cada detalle. $120,000 en deudas. La boutique cerrada. Mis $40,000 desaparecidos. Todo era peor de lo que había imaginado. Preparé un té de tila y me obligué a pensar con claridad. Las emociones no iban a resolver nada. Necesitaba actuar con inteligencia, con estrategia. Si ellos querían jugar sucio, yo jugaría más inteligente. No iba a ser la víctima. No iba a esperar a que me declararan incapaz. Iba a actuar primero. A las 8 de la mañana siguiente llamé a Margarita. ¿Todavía tienes el contacto de ese detective? Rodrigo. Sí, tengo su número. ¿Quieres que lo llame? Por favor. Dile que necesito verlo hoy mismo. Es urgente. 2 horas después estaba sentada en una cafetería del centro frente a un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una libreta en la mano. Rodrigo no parecía un detective de películas. Parecía un contador o un profesor. Pero Margarita me había asegurado que era el mejor. Señora Georgina, Margarita me contó un poco de su situación. ¿Qué necesita exactamente? Necesito saber todo sobre mi hijo y mi nuera. Sus finanzas, sus movimientos, sus contactos. Necesito saber en qué están metidos y qué están planeando. Y necesito pruebas documentadas de todo. Rodrigo asintió mientras escribía. ¿Sospecha de algo específico además de las deudas? Sospecho que están planeando declararme legalmente incapaz para tomar control de mis bienes. Mi hijo me amenazó con eso hace 2 días. Y sospecho que ya dieron pasos en esa dirección. Entiendo. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Voy a investigar sus registros financieros públicos, sus redes sociales, sus movimientos. Si me autoriza, también puedo hacer vigilancia física para documentar su estilo de vida y sus actividades. Todo legal, todo admisible en corte si llegara a ser necesario. Haga lo que tenga que hacer. El dinero no es problema. Muy bien. Necesito algunos datos básicos y una semana. Le tendré un informe preliminar en 7 días. Le di toda la información que tenía sobre Sebastián y Lilia. Direcciones, números de teléfono, placas de sus coches, nombres de sus empleadores. Rodrigo lo anotó todo meticulosamente. Cuando terminamos, fui directo al consultorio de mi médico de cabecera. El doctor Mario me atendía desde hacía 12 años. Era un hombre serio, profesional, y me conocía bien. Georgina, qué sorpresa verte sin cita. Todo bien. Doctor, necesito que me haga una evaluación completa. Física y mental. Necesito documentación que demuestre que estoy en perfecto estado de salud y completamente cuerda. Me miró extrañado. Pasó algo. Le conté la versión resumida. Su expresión se endureció. Entiendo. Vamos a hacerlo todo. Exámenes de sangre, presión, reflejos. Y te voy a referir con una psiquiatra colega mía para que te haga una evaluación cognitiva completa. Cualquier intento de declararte incapaz va a estrellarse contra un muro de evidencia médica. Pasé 3 días haciéndome estudios. Análisis de sangre, electrocardiograma, resonancia magnética, exámenes neurológicos. La psiquiatra, una mujer llamada Carmina, me hizo pruebas de memoria, razonamiento, capacidad de decisión. Me entrevistó durante 2 horas. Al final me dijo, Georgina, tienes la salud mental de alguien de 40 años. Tu memoria está perfecta, tu capacidad de razonamiento es excelente, no hay ningún signo de demencia ni deterioro cognitivo. Voy a poner todo eso por escrito y lo voy a certificar. Si alguien intenta decir que no estás en tus cabales, tendrá que enfrentarse a mi testimonio profesional. Mientras esperaba los resultados completos, Joaquín trabajaba en asegurar mis finanzas. Movimos dinero a cuentas que requerían doble autenticación. Pusimos candados legales en mis propiedades. Creamos una estructura donde ningún cambio importante podía hacerse sin la firma de 3 personas. Yo, Víctor el abogado, y Joaquín. Ahora, incluso si consiguieran declararte incapaz,
lo cual es imposible con tus evaluaciones médicas. No podrían tocar tu dinero sin pasar por nosotros, me explicó Joaquín. Pasó una semana. Sebastián no volvió a aparecer, pero tampoco me llamó ni me escribió. Ese silencio me preocupaba más que sus gritos. Significaba que estaba planeando algo. Y yo necesitaba saber qué. Rodrigo me llamó el 8º día. Señora Georgina, tengo el informe preliminar. Podemos vernos. Nos encontramos en la misma cafetería. Rodrigo puso un sobre grueso sobre la mesa. Encontré varias cosas interesantes. Primero, sus deudas son peores de lo que pensaba. No son $120,000. Son 180,000. Tienen 3 tarjetas de crédito embargadas, 2 préstamos personales en mora, y acaban de recibir una demanda de desalojo de su apartamento por falta de pago. Sentí un golpe en el estómago. Desalojo. Sí. Tienen 3 meses sin pagar renta. El dueño ya inició el proceso legal. Tienen hasta fin de mes para pagar o desalojar. Pero yo les di $50,000 para el enganche de ese apartamento. Se suponía que iban a comprarlo. Nunca lo compraron. El enganche que usted dio, lo usaron para pagar otras deudas. Siempre han rentado. Y ahora no pueden pagar ni la renta. Abrí el sobre. Dentro había fotografías. Sebastián y Lilia saliendo de restaurantes caros. Lilia con bolsas de tiendas de lujo. Sebastián conduciendo un coche deportivo que yo no conocía. Ese coche es rentado, explicó Rodrigo. Lo rentan por semanas para aparentar un estilo de vida que no tienen. Las cenas caras las pagan con tarjetas de crédito que ya están al límite. Las bolsas de diseñador, muchas son falsificaciones de buena calidad. Están viviendo una mentira completa. Seguí revisando. Había documentos. Extractos bancarios que Rodrigo había conseguido de fuentes públicas. Registros de demandas. Y algo que me heló la sangre, una solicitud formal para iniciar un proceso de interdicción. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que Sebastián te amenazó que haría. Hace 4 días presentó una solicitud ante un juez para iniciar un proceso de interdicción. Básicamente, está alegando que tú no tienes capacidad mental para manejar tus propios asuntos y que él debería ser designado como tu tutor legal. Las manos me temblaron. Puede hacer eso. Puede intentarlo. Pero para que proceda, necesita presentar evidencia médica. Necesita que un doctor certifique que tú tienes problemas cognitivos. Y ahí es donde su plan se cae, porque tú ya tienes evaluaciones médicas recientes que demuestran exactamente lo contrario. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. El juez va a escuchar argumentos de ambas partes. Sebastián tendrá que presentar su evidencia. Tú presentarás la tuya. Y créeme, con lo que tú tienes, este caso no va a prosperar. Pero había más en el sobre. Rodrigo sacó otras fotografías. Esto es lo más interesante. ¿Reconoces a esta mujer? Era una foto de Lilia hablando con un hombre mayor en la puerta de un edificio elegante. No. ¿Quién es? Se llama Joaquín. Perdón, me equivoqué de nombre en mis notas. Es un abogado llamado Ricardo, especializado en herencias y testamentos. Lilia se reunió con él 3 veces en los últimos 10 días. Logré conseguir información de una fuente dentro del bufete. Están consultando sobre cómo impugnar tu testamento. ¿Por qué motivos? Influencia indebida. Están alegando que alguien, probablemente Víctor, tu abogado, te manipuló para cambiar el testamento en contra de tu voluntad y en perjuicio de tu hijo. Es una estrategia común cuando alguien es desheredado. Me recosté en la silla. Era como estar en medio de una guerra. Sebastián atacando por un frente con la interdicción. Lilia atacando por otro con la impugnación del testamento. Los dos desesperados, los dos dispuestos a destruirme con tal de conseguir mi dinero. Hay más, continuó Rodrigo. Investigué los $40,000 que le diste a Lilia para su boutique. Según los registros comerciales, la boutique nunca tuvo inventario por más de $15,000. El resto del dinero simplemente desapareció. Mi teoría es que lo usaron para mantener su estilo de vida y pagar deudas previas. Puedes probarlo. Estoy trabajando en eso. Pero sí, creo que puedo conseguir suficiente evidencia. Básicamente,
Cometieron fraude. Te pidieron dinero con un propósito específico y lo usaron para otra cosa. Respiré profundo. ¿Qué más descubriste? Hablé con algunos vecinos del edificio donde viven. Hay quejas múltiples de peleas fuertes entre Sebastián y Lilia. Gritos sobre dinero, sobre deudas. Una vecina me dijo que escuchó a Lilia gritarle a Sebastián que era un inútil, que su madre era la única solución, y que tenía que convencerte como fuera de darles más dinero. Cada palabra era un golpe. Mi nuera, esa mujer a la que traté como a una hija, diciéndole a mi hijo que me manipulara. Y mi hijo, débil y desesperado, aceptando. Rodrigo, necesito que sigas investigando. Necesito saber todo. Cada movimiento que hagan. Cada persona con la que hablen. Cada plan que tengan. Porque esto va a escalar, lo sé. Ya lo está haciendo, señora Georgina. Pero no se preocupe. Usted tiene algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Y documentación que la respalda. Salí de esa reunión con el sobre bajo el brazo y un fuego en el pecho. No era rabia. Era determinación absoluta. Sebastián y Lilia habían declarado la guerra. Pero no sabían que ya la habían perdido. Los siguientes días fueron una vorágine de preparativos. Víctor, mi abogado, trabajaba en preparar la defensa para la audiencia de interdicción. Joaquín aseguraba cada centavo de mi patrimonio. Rodrigo seguía investigando cada movimiento de Sebastián y Lilia. Y yo, en medio de todo ese caos, mantenía la calma. Una calma fría, calculada, que me sorprendía incluso a mí misma. Margarita venía todos los días a acompañarme. ¿Cómo lo haces, Georgina? ¿Cómo puedes estar tan tranquila cuando tu propio hijo te está haciendo esto? Porque si me derrumbo, ellos ganan. Y no voy a darles ese placer. 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Lilia. Georgina, necesitamos hablar. Su voz sonaba dulce, casi suplicante. Tan diferente del veneno que Rodrigo me había contado que escupía en su apartamento. No tengo nada que hablar contigo, Lilia. Por favor. Sé que las cosas se salieron de control. Sé que Sebastián cometió un error con ese mensaje. Pero somos familia. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Antes o después de que intenten declararme demente? Hubo un silencio. Yo no sabía nada de eso. Fue idea de Sebastián. Yo le dije que estaba mal, pero él no me escucha. Está desesperado por la situación financiera. Georgina, estamos en bancarrota. Vamos a perder el apartamento. Necesitamos ayuda. Ahí estaba. La verdad desnuda. No llamaba para reconciliarse. Llamaba para pedir dinero. Entonces consigan trabajos. Reduzcan gastos. Hagan lo que hace todo el mundo cuando tiene problemas financieros. Pero no cuenten conmigo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sebastián es tu hijo. Tu único hijo. ¿Vas a dejarlo en la calle? Sebastián es un adulto de 39 años que tomó decisiones terribles. Que mintió. Que despilfarró $180,000. Que me dijo que no contara con él. Y ahora quiere que yo rescate sus errores. No. Lilia. Se acabó. Te vas a arrepentir. Cuando estés vieja y sola, te vas a arrepentir. Ya estoy vieja, según ustedes. Y prefiero estar sola que rodeada de buitres. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De rabia contenida. Lilia había intentado manipularme con lágrimas y súplicas, y cuando no funcionó, recurrió a las amenazas. Eran predecibles. Patéticos. Víctor llegó esa tarde con buenas noticias. Conseguí algo importante. El abogado que Sebastián contrató para el proceso de interdicción es un tipo llamado Ricardo Mendoza. Tiene historial de casos dudosos. 3 de sus últimos 5 casos de interdicción fueron rechazados por falta de evidencia. Y en 2 de ellos, los jueces lo amonestaron por presentar documentación fraudulenta. Documentación fraudulenta. Certificados médicos falsos. Evaluaciones psiquiátricas inventadas. Básicamente, su estrategia es fabricar evidencia. Y estoy seguro de que eso es exactamente lo que planea hacer con tu caso.
¿Cómo lo detenemos? Ya lo hice. Presenté una moción ante el juez alertándolo sobre el historial de Mendoza y solicitando que cualquier evidencia médica que presente sea verificada directamente con los profesionales que supuestamente la emitieron. También presenté tus evaluaciones médicas reales, certificadas por médicos con 30 años de experiencia. Georgina, ese caso está muerto antes de empezar. 2 días antes de la audiencia, Rodrigo me llamó con urgencia. Señora Georgina, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo que tiene que ver. Fui inmediatamente. Rodrigo tenía su computadora abierta con varios documentos en pantalla. Mire esto. Conseguí acceso a los registros bancarios de Sebastián y Lilia de los últimos 6 meses. Legalmente, a través de una fuente que tiene acceso a información crediticia. Y encontré algo muy interesante. Me mostró una serie de transacciones. Retiros en efectivo. Pagos a casinos. Transferencias a casas de apuestas en línea. Sebastián tiene un problema de juego. Serio. En los últimos 6 meses ha perdido más de $40,000 en apuestas. Ese es el dinero que usted le dio a Lilia para la boutique. Él lo gastó apostando. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hijo. Mi Sebastián. Apostador compulsivo. Todo ese dinero que trabajé 40 años para ganar, tirado en mesas de póker y máquinas tragamonedas. Lilia lo sabe. Oh, ella lo sabe. Mire estas conversaciones. Me mostró capturas de pantalla de mensajes entre Sebastián y Lilia. Peleas terribles. Lilia insultándolo, llamándolo perdedor, inútil. Sebastián prometiendo que iba a recuperar el dinero con la próxima apuesta. Lilia amenazándolo con dejarlo si no conseguía dinero de su madre. Ella no es víctima en esto, continuó Rodrigo. Ella es cómplice. Lo presiona, lo manipula, lo usa. Pero también se beneficia. Mire estos cargos en su tarjeta de crédito. Ropa, joyas, tratamientos de belleza. Mientras Sebastián perdía dinero apostando, ella lo gastaba en lujos. ¿Cuánto saben ellos que tú estás investigando? Nada. He sido muy cuidadoso. Pero aquí viene lo interesante. Ayer Lilia se reunió otra vez con el abogado Mendoza. Mi contacto en el bufete me dijo que están preparando una estrategia alternativa en caso de que falle la interdicción. ¿Qué estrategia? Van a alegar que tú le prometiste a Sebastián la herencia toda su vida, que él tomó decisiones financieras basadas en esa promesa, que cambiar el testamento ahora constituye un daño emocional y financiero. Van a pedir que un juez ordene que el testamento sea revertido o que se te obligue a darle al menos el 50% de tu patrimonio. Me quedé mirándolo. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero es una demanda débil. Las promesas verbales sobre herencias no son vinculantes. Y tú tienes derecho absoluto de disponer de tus bienes como quieras. Además, con la evidencia que tenemos de su conducta, de sus mentiras, del dinero que despilfarró, cualquier juez va a ver claramente quién es la víctima aquí. Rodrigo, necesito que sigas investigando. Necesito saber cada paso que den antes de que lo den. Ya estoy en eso. Tengo vigilancia en su apartamento. Tengo un contacto dentro del bufete de Mendoza. Y tengo acceso a sus comunicaciones electrónicas. Si planean algo, lo voy a saber. Salí de la oficina de Rodrigo con una claridad absoluta. Esto no era solo una pelea por dinero. Era una batalla por mi dignidad, por mi autonomía, por mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y yo no iba a perder. La noche antes de la audiencia, Víctor vino a mi casa para repasar todo. Trajimos a Joaquín también. Los 3 nos sentamos en mi comedor con montañas de documentos, evaluaciones médicas, registros bancarios, fotografías de la investigación de Rodrigo. Mañana va a ser intenso, dijo Víctor. Sebastián y su abogado van a atacarte. Van a tratar de pintarte como una mujer senil, confundida, manipulada. Van a decir que tus decisiones no tienen sentido. Van a tratar de hacerte enojar para que pierdas la calma. No voy a perder la calma. Lo sé, pero necesito que estés preparada. Van a decir cosas horribles. Van a mentir. Van a distorsionar la verdad. Y tú vas a tener que sentarte ahí y escucharlo todo sin reaccionar. Puedo hacerlo.
Joaquín intervino. Georgina, también tengo que decirte algo. Sebastián me llamó ayer. Me ofreció $20,000 si yo testificaba a su favor. Si yo decía que has estado actuando errática con tus finanzas, que has hecho movimientos extraños, que has mostrado signos de confusión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno. Y grabé la conversación. Intentar sobornar a un testigo es un delito. Mañana voy a presentar esa grabación al juez. Víctor sonrió. Cada vez que intentan algo, se entierran más. Es casi cómico. Pero yo no me reía, porque sabía que al día siguiente iba a tener que sentarme en una sala y escuchar a mi propio hijo decirle a un juez que yo estaba loca, que no podía cuidar de mí misma, que necesitaba que él controlara mi vida, y tendría que mantener la compostura mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paredes color crema, luces fluorescentes, y un olor a papel viejo que me recordaba a las oficinas gubernamentales donde tramité los permisos de mi empresa décadas atrás. Llegué 30 minutos antes con Víctor y Joaquín. Los tres vestidos formalmente, con carpetas llenas de documentos que probaban mi cordura, mi capacidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Sebastián llegó 15 minutos después con Lilia y su abogado, Ricardo Mendoza. Ni siquiera me miró. Se sentó al otro lado de la sala como si yo fuera una desconocida. Lilia, en cambio, me lanzó una mirada llena de veneno antes de susurrarle algo a Sebastián al oído. Él asintió sin expresión. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes y una expresión seria que no revelaba nada. Se sentó, revisó los documentos frente a él y habló. Estamos aquí para la audiencia preliminar del caso de interdicción solicitado por el señor Sebastián Morales contra la señora Georgina Morales. Señor Mendoza, puede comenzar. El abogado de Sebastián se levantó. Era un hombre bajo, regordete, con un traje que le quedaba apretado y una sonrisa falsa que me dio náuseas. Su señoría, estamos aquí porque mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su madre. La señora Georgina Morales tiene 64 años y en las últimas semanas ha mostrado comportamientos erráticos e irracionales que sugieren un deterioro cognitivo significativo. Víctor tomó notas sin levantar la vista. Yo mantuve las manos quietas sobre mi regazo, la espalda recta, la mirada fija en el juez. La señora cambió su testamento de manera abrupta y sin motivo aparente, continuó Mendoza. Desheredó completamente a su único hijo, el señor Sebastián, quien ha sido un hijo devoto y atento toda su vida. Este cambio radical en sus decisiones, sumado a episodios de confusión y olvidos reportados por mi cliente, nos llevan a creer que la señora Morales ya no tiene la capacidad mental necesaria para manejar sus propios asuntos. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Pero me quedé inmóvil, sin reaccionar. Mi cliente solicita ser nombrado tutor legal de su madre para protegerla de decisiones que podrían perjudicarla a ella misma y para asegurar que reciba el cuidado médico y legal que necesita. Tenemos testimonios y evidencia que respaldan esta solicitud. El juez lo miró por encima de sus lentes. ¿Qué evidencia? Mendoza abrió su carpeta. Tenemos declaraciones juradas de testigos que han observado comportamiento errático. Tenemos registros de llamadas donde la señora Morales mostró confusión. Y tenemos una evaluación preliminar de un médico que sugiere posible deterioro cognitivo. Víctor se levantó inmediatamente. Su señoría, solicito revisar esa evaluación médica ahora mismo. El juez asintió. Mendoza, con expresión incómoda, le pasó unos papeles a Víctor. Mi abogado los leyó durante 30 segundos y luego miró al juez. Su señoría, esta supuesta evaluación está firmada por un doctor Ramírez que, según mis investigaciones, tuvo su licencia médica suspendida hace 2 años por mala praxis. Además, la evaluación está fechada hace 3 semanas, pero mi clienta nunca ha visitado a este médico. Nunca ha hablado con él. Esta es una evaluación completamente fraudulenta. El rostro del juez se endureció. Miró a Mendoza. ¿Es esto cierto? Mendoza palideció. Su señoría, yo recibí este documento de buena fe. No tenía conocimiento de que presentó evidencia ante esta corte sin verificarla. Yo confié en la información que mi cliente. Sebastián se levantó de su asiento.
Yo no sabía nada de eso. Fue él quien consiguió esa evaluación. El juez golpeó el mazo. Silencio. Señor Mendoza, estoy muy cerca de desestimar este caso inmediatamente y reportarlo al Colegio de Abogados. ¿Tiene alguna otra evidencia que no sea fraudulenta? Mendoza sudaba visiblemente. Tenemos los testimonios, Su Señoría. Mi cliente puede testificar sobre el comportamiento de su madre. Proceda. Sebastián subió al estrado. Levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Luego se sentó y miró a su abogado, evitando cuidadosamente mirarme a mí. Señor Morales, comenzó Mendoza, ¿puede describir el comportamiento reciente de su madre? Sí. Hace unas semanas, mi madre de repente cambió su testamento. Sin razón. Yo siempre he sido un buen hijo. La visito regularmente, me preocupo por ella, y de la nada me desheredó completamente. Cuando le pregunté por qué, no pudo darme una respuesta coherente. Solo me gritó y llamó a la policía. Eso no es normal. Víctor garabateó algo en su libreta. Yo seguía inmóvil. ¿Ha notado otros cambios? Sí. Olvida conversaciones que tuvimos. Repite las mismas historias. El otro día me llamó pensando que era mi padre, que murió hace 8 años. Está claramente confundida. Cada mentira era más descarada que la anterior. Pero el juez tomaba nota sin expresión. ¿Por qué cree que necesita ser su tutor? Porque la amo. Es mi madre. Y no puedo verla destruir su vida por decisiones que toma cuando no está en sus cabales. Necesita protección. Necesita ayuda. Y yo soy la única familia que tiene. Mendoza se sentó satisfecho. Víctor se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Morales, dice que visita a su madre regularmente. ¿Con qué frecuencia? Sebastián titubeó. Bueno, regularmente. Una vez por semana, más o menos. ¿De verdad? Víctor sacó un documento. Tengo aquí registros de llamadas y mensajes. En los últimos 6 meses, usted visitó a su madre exactamente 3 veces. Y 2 de esas visitas duraron menos de 20 minutos. Eso es regularmente. Yo he estado ocupado con el trabajo. Entiendo. Hablemos de ese mensaje que le envió a su madre hace 2 semanas. El que decía, y cito, no cuentes conmigo para cuidarte en la vejez. Tengo mi propia vida y familia. Busca una residencia. Eso le suena a un hijo devoto y preocupado. Sebastián se puso rojo. Ese mensaje fue sacado de contexto. Yo estaba molesto ese día. ¿Molesto por qué? Por cosas personales. Tiene problemas financieros, señor Morales. Objeción, gritó Mendoza. No es relevante. El juez lo miró. Voy a permitir la pregunta. La motivación del demandante es absolutamente relevante en un caso de interdicción. Víctor continuó. Tiene deudas por más de $180,000. El silencio en la sala era absoluto. Sebastián miraba al piso. Responda la pregunta, señor Morales, ordenó el juez. Sí, tengo deudas. ¿Y está enfrentando un desalojo de su apartamento por falta de pago? Sí. ¿Y su madre le dio $50,000 hace 3 años para el enganche de ese apartamento que usted nunca compró? Yo, sí, pero... Y le dio otros 40,000 a su esposa para un negocio que quebró hace 4 meses. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Usted está en bancarrota. Necesita dinero desesperadamente. Y su madre, que tiene un patrimonio considerable, acaba de desheredarlo. Así que decidió declararla incapaz para tomar control de ese dinero. No es así. No. Estoy preocupado por ella. Tan preocupado que le dijo que buscara una residencia. Tan preocupado que intentó sobornar al contador de su madre con $20,000 para que testificara en su contra. Sebastián palideció. ¿Qué? Yo nunca. Víctor se volvió hacia el juez. Su señoría, tengo una grabación de esa conversación. El señor Joaquín Ruiz, contador de mi clienta, grabó la llamada donde el señor Morales le ofreció dinero a cambio de falso testimonio.
El juez miró a Sebastián con una mezcla de disgusto y decepción. Señor Morales, intentó sobornar a un testigo. Sebastián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lilia se levantó de su asiento. Esto es una trampa. Están manipulando todo. El juez golpeó el mazo. Señora, siéntese o la haré desalojar de mi sala. Víctor volvió a su asiento. No tengo más preguntas, su señoría. Creo que las motivaciones del demandante están muy claras. El juez respiró profundo. Señor Mendoza, ¿tiene más testigos? No, su señoría. Entonces es el turno de la defensa. Señor Víctor, puede llamar a su primer testigo. Víctor se levantó. Llamo a la señora Georgina Morales al estrado. Me levanté con las piernas firmes y caminé hacia el frente. Juré decir la verdad y me senté. Finalmente miré a Sebastián directamente a los ojos. Él apartó la mirada. Señora Georgina, comenzó Víctor, ¿cómo se siente hoy? Me siento perfectamente bien. Lúcida, consciente y absolutamente segura de mis decisiones. ¿Por qué cambió su testamento? Respiré hondo. Porque mi hijo me dejó muy claro que no contaba con él para nada. Y yo decidí que si él no contaba conmigo como madre, yo no contaría con él como heredero. Fue una decisión consciente, racional y justa. Víctor continuó con las preguntas. Señora Georgina, ¿puede decirnos qué hizo ayer? Ayer me levanté a las 7 de la mañana. Desayuné avena con fruta. Salí a caminar 5 kilómetros por el parque como hago todos los días. Regresé, me bañé, hice llamadas para revisar mis inversiones con mi asesor financiero, almorcé ensalada de pollo, leí un libro sobre historia europea que compré la semana pasada, y en la tarde vine aquí a prepararme para esta audiencia con usted y con Joaquín. ¿Le parece eso el comportamiento de alguien con deterioro cognitivo? No, señor. Su hijo alegó que usted lo llamó pensando que era su difunto esposo. ¿Es eso cierto? Nunca he hecho eso. Es una mentira absoluta. Víctor sacó varios documentos. Su señoría, tengo aquí evaluaciones médicas realizadas la semana pasada por el doctor Mario Salazar, médico internista con 30 años de experiencia, y por la doctora Carmina Flores, psiquiatra certificada. Ambas evaluaciones confirman que la señora Georgina está en perfecto estado de salud física y mental. No hay signos de demencia, Alzheimer, ni ningún tipo de deterioro cognitivo. Su memoria está intacta. Su capacidad de razonamiento es excelente. Y su habilidad para tomar decisiones es completamente normal. Le pasó los documentos al juez, quien los leyó cuidadosamente. Vi cómo sus cejas se levantaban mientras leía. Luego miró a Sebastián con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. Señora Georgina, continuó Víctor, ¿cuánto dinero le ha dado a su hijo en los últimos 8 años? Había preparado esta respuesta. $35,000 para su MBA. 50,000 para el supuesto enganche de su apartamento. 40,000 para el negocio de mi nuera. En total, $125,000. ¿Le ha devuelto algo de ese dinero? Ni un centavo. ¿Sabía usted que su hijo tiene un problema de juego y que gran parte de ese dinero lo perdió apostando? Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero mantuve la voz firme. Me enteré hace pocos días a través de una investigación privada que contraté para protegerme. ¿Por qué sintió que necesitaba protegerse de su propio hijo? Porque me amenazó con declararme incapaz. Porque intentó sobornar a mi contador. Porque invadió mi casa gritando y exigiendo. Porque dejó de ser mi hijo el día que me dijo que no contara con él y que me fuera a una residencia. El silencio en la sala era ensordecedor. Víctor asintió. No tengo más preguntas, su señoría. Mendoza se levantó para el contrainterrogatorio. Parecía un hombre derrotado, pero tenía que intentarlo. Señora Georgina, ¿no es cierto que cambió su testamento por despecho? Por un simple mensaje que malinterpretó. No malinterpreté nada. El mensaje era perfectamente claro. Y no fue despecho. Fue dignidad. ¿No le parece cruel desheredar a su único hijo? No tan cruel como decirle a tu madre de 64 años que busque una residencia porque tienes tu propia vida.
Pero usted le prometió durante años que él heredaría todo. Él tomó decisiones basándose en esa promesa. Nunca le prometí nada. Y si tomó decisiones financieras esperando que yo muriera para heredar, eso dice más sobre él que sobre mí. Mendoza no tenía más munición. Se sentó. El juez se inclinó hacia adelante. Señora Georgina, tengo una pregunta. Si su hijo admitiera su error, si se disculpara sinceramente, ¿consideraría reconciliarse con él? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Sebastián. Él me estaba mirando también, por primera vez en toda la audiencia. Vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Esperanza? No podía saberlo. Su señoría, respondí lentamente. El amor de madre no se apaga como un interruptor. Siempre amaré a mi hijo. Pero el respeto, la confianza, eso se gana. Y Sebastián ha demostrado que no me respeta, que no confía en mí, que solo me ve como una fuente de dinero. Hasta que eso cambie realmente, no de palabras sino de hecho, no hay reconciliación posible. Y definitivamente no hay herencia. El juez asintió. Entiendo. Puede regresar a su asiento. Volví a sentarme junto a Víctor. Me temblaban las piernas, pero logré mantener la compostura. Llamaré ahora al doctor Mario Salazar, dijo Víctor. El doctor Mario entró a la sala. Era un hombre alto, de pelo gris, con esa presencia tranquila que dan décadas de experiencia médica. Juró y se sentó. Doctor Salazar, ¿cuánto tiempo ha sido médico de la señora Georgina? 12 años. ¿Puede describir su estado de salud? La señora Georgina es una de mis pacientes más saludables. Tiene la presión arterial perfecta, el colesterol controlado, no toma medicamentos más allá de vitaminas. Físicamente está en excelente forma para su edad. Y mentalmente, acabo de hacerle una evaluación completa la semana pasada. Su función cognitiva es impecable. ¿Vio algún signo de demencia, confusión o deterioro mental? Absolutamente ninguno. De hecho, su puntaje en las pruebas cognitivas fue superior al promedio para su grupo de edad. En su opinión médica profesional, la señora Georgina tiene capacidad para manejar sus propios asuntos. Sin ninguna duda, está completamente capacitada. Mendoza ni siquiera intentó contrainterrogar. No tenía caso. Luego testificó la doctora Carmina, la psiquiatra. Su testimonio fue aún más contundente. Habló de las extensas pruebas que me hizo, de mi claridad mental, de mi capacidad de razonamiento lógico. Esta es una mujer que tomó una decisión difícil pero racional, concluyó la doctora. No hay nada de patológico en cambiar un testamento cuando sientes que has sido traicionada. Es una respuesta completamente normal y saludable establecer límites. Finalmente, Joaquín subió al estrado. Víctor fue directo. Señor Joaquín Ruiz, ¿el señor Sebastián Morales intentó sobornarlo? Sí. Me ofreció $20,000 si yo testificaba que la señora Georgina había mostrado confusión o comportamiento errático en el manejo de sus finanzas. ¿Y qué respondió usted? Le dije que eso era falso y que no participaría en su fraude. Y grabé la conversación. Víctor presentó la grabación. El juez la escuchó completa. La voz de Sebastián era inconfundible, ofreciendo dinero, insistiendo, amenazando cuando Joaquín se negó. Cuando terminó, el juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. Luego miró a Sebastián con una expresión de profundo disgusto. He escuchado suficiente. Señor Morales, lo que usted ha intentado hacer aquí hoy es repugnante. Presentar evidencia médica fraudulenta, mentir bajo juramento, intentar sobornar testigos. Esto no es preocupación por su madre. Esto es codicia pura. Sebastián intentó hablar, pero el juez levantó la mano. No he terminado. La señora Georgina Morales está claramente en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene todo el derecho del mundo a disponer de su patrimonio como le parezca. Y francamente, después de escuchar cómo la ha tratado usted, entiendo perfectamente por qué tomó esa decisión. Golpeó el mazo. La solicitud de interdicción es denegada. Completamente. Y señor Mendoza, voy a reportar su conducta al Colegio de Abogados. Presentar evidencia fraudulenta es motivo de suspensión. Mendoza palideció.
Sebastián se hundió en su silla. Lilia se levantó furiosa. Esto es injusto. Ella tiene millones y va a dejar que su propio hijo termine en la calle. El juez la miró fríamente. Señora, su esposo es un adulto capaz de trabajar y ganarse la vida. La señora Georgina no tiene ninguna obligación legal ni moral de rescatarlos de sus malas decisiones financieras. Ahora salgan de mi sala antes de que los acuse de desacato. Víctor y Joaquín me ayudaron a levantarme. Salimos de la sala mientras Sebastián y Lilia se quedaban atrás, derrotados, humillados. Afuera del tribunal, respiré el aire fresco. Había ganado, pero no sentía triunfo. Sentía alivio y una tristeza profunda por el hijo que perdí en algún momento del camino. Pensé que después de la audiencia todo terminaría, que Sebastián y Lilia entenderían que habían perdido y simplemente desaparecerían de mi vida. Qué ingenua fui. Otra vez. 2 días después de la audiencia, Margarita me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba alterada. Georgina, enciende tu computadora. Entra a Facebook. Tienes que ver lo que Lilia está publicando. Abrí mi laptop con manos temblorosas. Entré a mi cuenta y busqué el perfil de Lilia. Lo que vi me dejó sin aliento. Había publicado una foto mía, una vieja, de hace años, donde yo me veía cansada después de un día largo de trabajo. Junto a la foto escribió: esta mujer está enferma y se niega a aceptar ayuda. Su propio hijo, que la ama, solo quiere cuidarla, pero ella está siendo manipulada por abogados sin escrúpulos que quieren su dinero. Si conocen a Georgina Morales, por favor háganla entrar en razón antes de que sea demasiado tarde. Había más de 200 comentarios. Gente que no me conocía opinando sobre mi vida, mi salud mental, mi relación con mi hijo. Algunos decían que era una vergüenza que desheredara a mi familia. Otros que los hijos modernos no valoran a sus padres. Era un circo público de mi vida privada. Llamé a Víctor inmediatamente. ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden difamarme públicamente? Es una zona gris. Técnicamente no está diciendo nada que sea legalmente difamatorio. Está dando su opinión. Pero voy a enviarle una carta de cese y desistimiento. Y si continúa, podemos demandarla por acoso y daño a tu reputación. Esa misma tarde, Rodrigo me llamó. Señora Georgina, tenemos un problema. Sebastián y Lilia están contactando a gente que usted conoce. Antiguos empleados de su empresa, vecinos, conocidos. Les están contando su versión de la historia. Que usted está senil, que la están manipulando, que necesita ayuda. ¿Para qué? Ya perdieron en el tribunal. Creo que están construyendo una campaña pública. Si logran que suficiente gente crea su versión, pueden intentar presionarla socialmente. O peor, están buscando a alguien que esté dispuesto a testificar a su favor para un nuevo intento legal. Me senté en mi sillón, agotada. ¿Cuándo termina esto? Cuando ya no tengan nada que ganar. O cuando las consecuencias de continuar sean peores que rendirse. Esa noche no comí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala pensando en cómo había llegado hasta aquí. Como un hijo que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié con todo mi amor, se había convertido en este extraño cruel que intentaba destruirme públicamente. Al día siguiente empezaron las llamadas. Antiguos compañeros de trabajo preguntándome si estaba bien. Vecinos mirándome con lástima en la calle. Una prima lejana me escribió diciendo que había escuchado que estaba enferma y ofreciéndome ayuda. La humillación era insoportable. Pero luego pasó algo inesperado. Elsa, una de mis antiguas empleadas de la empresa textil, publicó su propia respuesta en redes sociales. Trabajé para Georgina Morales durante 15 años. Es la mujer más íntegra, inteligente y fuerte que conozco. Si ella tomó la decisión de desheredar a su hijo, tengan por seguro que tuvo razones poderosas. Y conociendo a Sebastián, que venía a la empresa a exigir dinero a su madre y trataba mal al personal, no me sorprende nada de lo que está pasando. Dejen de creer chismes y respeten las decisiones de una mujer adulta y completamente capaz. Otros empezaron a comentar apoyándome. Gente que me conocía de verdad. Que sabía quién era yo. Poco a poco, la narrativa empezó a cambiar. Las publicaciones de Lilia empezaron a recibir comentarios negativos. Gente llamándola interesada, manipuladora, sinvergüenza.
Pero Sebastián y Lilia no se rindieron. Una semana después, apareció un artículo en un blog local de chismes. Empresaria desheredó a su hijo por consejo de abogado interesado. El artículo estaba lleno de medias verdades y mentiras directas. Decía que Víctor me había manipulado para cambiar el testamento y quedarse con mi dinero. Que yo estaba aislada y confundida. Que mi hijo solo quería ayudarme. Víctor demandó al blog por difamación. El artículo fue eliminado en 3 días y el blogger tuvo que publicar una retractación. Pero el daño estaba hecho. Mi nombre estaba en internet asociado con escándalos familiares. Rodrigo continuaba vigilando. Me informaba de cada movimiento. Sebastián había contactado a 3 abogados más buscando alguno que aceptara intentar otro caso de interdicción. Todos lo rechazaron después de revisar la evidencia del primer juicio. Lilia intentó acercarse a Joaquín otra vez, esta vez ofreciéndole $30,000 por información sobre mis cuentas bancarias. Joaquín la grabó también y me entregó la evidencia. Están desesperados, me dijo Joaquín. Completamente desesperados. Y la gente desesperada hace cosas estúpidas. Tenía razón. Porque 2 semanas después de la audiencia, recibí una carta certificada. Era una demanda civil. Sebastián me demandaba por daño emocional y promesa incumplida. Alegaba que durante toda su vida yo le había prometido que heredaría mi patrimonio, que él había tomado decisiones financieras basándose en esa promesa, y que cambiar el testamento constituía un incumplimiento de contrato verbal que le había causado sufrimiento emocional. Pedía $150,000 en compensación. Víctor leyó la demanda y se rió. Esto es ridículo. No tiene ninguna base legal. Las promesas verbales sobre herencias futuras no son contratos vinculantes. Y el sufrimiento emocional tiene que ser probado, no solo alegado. Vamos a pedir que esto sea desestimado inmediatamente. Pero mientras esperábamos la fecha de la audiencia para la desestimación, las cosas empeoraron. Alguien, probablemente Lilia, filtró mi dirección a un grupo de Facebook de justicia familiar. Empecé a recibir mensajes de desconocidos insultándome, llamándome mala madre, egoísta, cruel. Tuve que hacer privados todos mis perfiles de redes sociales. Tuve que pedirle a mi vecino que vigilara mi casa porque hubo 2 incidentes donde alguien dejó basura en mi puerta. Están tratando de quebrarme psicológicamente, le dije a Margarita. Quieren que me sienta tan acosada que les dé dinero solo para que me dejen en paz. ¿Y lo vas a hacer? Jamás. Porque si cedo ahora, nunca va a terminar. Siempre van a volver por más. Rodrigo hizo un descubrimiento crucial. Revisando las redes sociales de Lilia, encontró que estaba vendiendo cosas. Ropa, joyas, muebles. Todo a precios bajísimos. Estaban liquidando todo lo que tenían. Van a ser desalojados en menos de 2 semanas, me informó Rodrigo. No tienen dinero ni para pagar un hotel. Creo que el plan es hacer tanto escándalo público que tú cedas y les des dinero por lástima o por vergüenza. No van a conseguirlo. Pero la verdad es que estaba agotada. Físicamente bien, mentalmente exhausta. Cada día era una nueva batalla. Cada mañana me despertaba preguntándome qué nuevo ataque vendría. Empecé a tener problemas para dormir. Perdí peso. Margarita estaba preocupada. Georgina, tienes que cuidarte. Esto te está consumiendo. Lo sé, pero no puedo rendirme. Si me rindo, todo por lo que luché no valdrá nada. Víctor presentó la moción para desestimar la demanda civil. El juez, el mismo de la audiencia de interdicción, la leyó y citó a ambas partes a una audiencia breve. Cuando llegamos, el juez parecía molesto. Señor Morales, ¿de verdad está usted demandando a su madre por no heredarlo? Después de todo lo que vimos en la audiencia anterior. Sebastián, con otro abogado nuevo porque Mendoza había sido suspendido, intentó defenderse. Su señoría, esto no es sobre la herencia. Es sobre promesas incumplidas que causaron daño real a mi vida. El juez lo interrumpió. Caso desestimado. Y señor Morales, si vuelve a presentar demandas frívolas contra su madre, lo voy a sancionar por abuso del sistema judicial. ¿Me entiende? Otra victoria legal. Pero cuando salí del tribunal, vi a Sebastián y Lilia hablando con alguien. Un periodista. Estaban dándole una entrevista.
hablando sobre la madre cruel que abandonó a su hijo. Supe que esto no terminaría pronto, pero también supe que no importaba cuánto tiempo tomara, yo no iba a quebrarme. La entrevista con el periodista nunca se publicó. Rodrigo descubrió que el supuesto periodista era en realidad un blogger sin credibilidad que ya había sido demandado 3 veces por difamación. Cuando Víctor le envió una carta amenazándolo con acciones legales si publicaba algo, el hombre desapareció. Pero ese fue el último movimiento desesperado de Sebastián y Lilia. Una semana después, fueron desalojados de su apartamento. Rodrigo me envió fotos de sus pertenencias en la calle, de ellos cargando cajas hacia un camión de mudanza viejo. Se mudaron a un departamento diminuto en una zona barata de la ciudad. La boutique de Lilia estaba oficialmente en bancarrota. Sebastián había perdido su trabajo después de que su empleador se enterara de los escándalos legales. Habían caído completamente, y fue su propia avaricia la que los destruyó. Margarita vino esa tarde con vino y pastel. Se terminó. Georgina, ganaste. Pero yo no sentía que había ganado nada. Había perdido a mi hijo. Sí, él me había traicionado, mentido, intentado destruirme. Pero seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí, esa parte de madre que nunca muere, lloraba por él. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Margarita. ¿De desheredarlo? No. ¿De perder la relación que pensé que teníamos? Todos los días. Pero no puedes extrañar algo que nunca fue real. Yo amaba a un hijo que no existía. El verdadero Sebastián es un hombre que solo me veía como una cuenta bancaria. 2 meses pasaron en relativa paz. Sin demandas, sin acosos, sin drama público. Poco a poco volví a mi vida normal. Caminatas diarias, almuerzos con Margarita, lectura, viajes cortos a ciudades cercanas. Recordé quién era yo antes de convertirme en la madre que lo daba todo. Una tarde de octubre, 3 meses después de la audiencia, alguien tocó mi puerta. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Era Sebastián. Solo. Sin Lilia. Con ropa arrugada, barba de días, ojeras profundas. Se veía destruido. No abrí inmediatamente. Me quedé ahí parada, debatiendo. Finalmente, respiré hondo y abrí la puerta. Pero no lo dejé entrar. ¿Qué quieres, Sebastián? Se quedó callado durante largos segundos. Cuando habló, su voz estaba rota. Vine a decirte que tenías razón. En todo. Ah, sí. Lilia me dejó. Hace 2 semanas. Se fue con un tipo que tiene dinero. Me dijo que yo era un fracasado, que nunca debió casarse conmigo, que perdí nuestra única oportunidad de salvarnos cuando no pude quitarte tu dinero. No sentí satisfacción al escucharlo. Solo una tristeza profunda. Perdí mi trabajo. Perdí mi apartamento. Perdí todo. Y lo peor es que perdí a mi madre por mi propia codicia. Tenía lágrimas en los ojos. No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me perdones. Solo vine a decirte que lo siento. Y que tú eras la única persona en el mundo que realmente me amaba, y yo te traté como basura. Me quedé mirándolo. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, rescatarlo como siempre había hecho. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a respetarse a sí misma, sabía que no podía hacer eso. Sebastián, aprecio que hayas venido a disculparte. Pero las disculpas son solo palabras. Lo que necesitas es cambiar de verdad. Necesitas buscar ayuda para tu problema de juego. Necesitas conseguir un trabajo honesto y aprender a vivir dentro de tus posibilidades. Necesitas convertirte en un hombre de verdad, no en el niño mimado que cree que el mundo le debe algo. Lo sé. Ya empecé terapia. Encontré un grupo de apoyo para adictos al juego. Conseguí trabajo en un almacén. No paga mucho, pero es honesto. Me alegra escuchar eso. Mamá, no te pido que cambies el testamento. No te pido dinero. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. De recuperar tu respeto, aunque sea un poco. Lo miré a los ojos. Vi algo que no había visto en años. Sinceridad. Vulnerabilidad real. No la manipulación que solía usar cuando quería algo. Está bien, Sebastián. Puedes demostrarme que cambiaste.
Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y no va a ser fácil. Porque la confianza que destruiste no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo entiendo. Y déjame ser clara, el testamento no va a cambiar. Aunque te conviertas en el hijo perfecto, mi dinero irá a las fundaciones que elegí. Porque esa decisión no fue solo sobre ti. Fue sobre mí. Sobre mi derecho a decidir qué hacer con lo que trabajé toda mi vida. Lo acepto. No vine por eso. Entonces podemos intentar reconstruir algo. No sé si alguna vez volveremos a ser madre e hijo como antes. Ese puente está quemado. Pero quizás podamos construir uno nuevo. Diferente. Más honesto. Sebastián asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, mamá. No me des las gracias todavía. Demuéstramelo con acciones. Se fue. Yo cerré la puerta y me apoyé contra ella. Lloré. Por primera vez en meses, lloré. No de tristeza, no de rabia. De liberación. Margarita tenía razón. Había ganado. No porque recuperara a mi hijo, sino porque recuperé algo más importante. Mi dignidad. Mi autonomía. Mi derecho a establecer límites y a exigir respeto. 6 meses después, Sebastián seguía en terapia. Seguía trabajando. Me llamaba una vez por semana, conversaciones cortas donde me contaba sobre su progreso. No pedía nada. Solo compartía. Yo escuchaba, cautelosa pero esperanzada. No sé si algún día lo perdonaré completamente. No sé si volveremos a tener una relación real. Pero aprendí algo valioso. El amor no significa permitir el abuso. Ser madre no significa sacrificar tu dignidad. Y a veces, decir no es el acto de amor más grande que puedes dar. Vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento más pequeño cerca del mar. Doné parte del dinero a refugios para mujeres víctimas de abuso familiar. Invertí otra parte en un fondo para becas universitarias para jóvenes de bajos recursos. El resto lo guardé para vivir cómodamente el tiempo que me quede. Viajo con Margarita. Leo libros que siempre quise leer. Tomo clases de pintura. Vivo para mí por primera vez en décadas. Y cuando miro atrás a todo lo que pasé, no siento arrepentimiento. Siento orgullo. Porque me enfrenté a la traición más dolorosa que existe y salí del otro lado más fuerte, más sabia, más libre. Le diría a cualquier persona que esté pasando por algo similar, tu valor no depende de cuánto das. Tu amor no se mide por cuánto sacrificas. Y tienes todo el derecho del mundo de protegerte, incluso de tu propia familia. Porque al final del día, la única persona que estará contigo hasta el último momento eres tú misma. Y mereces tratarte con el mismo amor y respeto que das a los demás. Aprendí esa lección tarde en la vida. Pero la aprendí. Y ahora, a mis 64 años, finalmente soy libre. Entonces te pregunto a ti, que escuchaste mi historia, si alguien que amas te traicionara, te usara, te descartara, ¿tendrías el valor de defenderte? ¿O seguirías dándolo todo esperando que algún día te valoraran? Piénsalo bien. Porque tu dignidad no tiene precio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Ni siquiera tu propia sangre.